porque una empresa que es capaz de pagar nóminas, pagar recibos e ir funcionando en el día a día puede no ser viable. Tiene que apoyarse en 3 patas. Tiene que tener una pata que sea la empresa rentable, que tenga capacidad de pago y que haya un equilibrio de los riesgos de la empresa. Hoy en Los Números que Mandan vamos a hablar de algo que muchos empresarios creen tener, pero que muy pocos tienen de verdad. Una empresa viable. Porque vender, pagar nóminas y llegar a final de mes no significa que tu empresa sea viable. Hay negocios que facturan más cada año y aún así viven con miedo. Dependen del banco o no pueden tomar una sola decisión sin mirar la cuenta. Hoy con Miguel Ángel Lacoma vamos a responder a una pregunta clave. ¿Cómo saber si tu empresa es viable de verdad sin fórmulas raras ni palabras técnicas? Si tienes una empresa o eres autónomo, este episodio es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas, Miguel Ángel. Bienvenido. Hola, Darío, muy buenas. Estamos aquí otra vez. Otro mes más. Empezando el año y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces en las empresas no nos damos cuenta y no sabemos si nuestra empresa es viable o no. Porque hay veces que pues pagamos los recibos, pagamos las nóminas, pero eso no tiene por qué ser sinónimo de viabilidad. Entonces, porque una empresa que es capaz de pagar nóminas, pagar recibos e ir funcionando en el día a día puede no ser viable. O puede no tener viabilidad el negocio. Puede no ser viable porque ese dinero provenga de hechos extraordinarios que no tienen que ver con la actividad recurrente de la empresa. Yo os digo que para que una empresa sea viable, sostenible, que es una palabra muy de moda, aunque en otro sentido, tiene que apoyarse en 3 patas. Tiene que tener una pata que sea la empresa rentable, que tenga capacidad de pago, sobre todo, y que haya un equilibrio de los riesgos de la empresa también. Si te apoyan esas 3 patas, pues la empresa podemos decir que es viable. Si le falla alguna de estas, pues no es tan viable como nos podríamos pensar. Muchas veces te decimos que mientras haya dinero en la cuenta todo va bien. Muchas veces sí, demasiadas. Y la realidad es que haya dinero en la cuenta o no tiene que ir en concordancia con que sea viable o no, porque tú puedes tener dinero en la cuenta de una línea de crédito, por poner un ejemplo. Sí, un préstamo que has recibido, exactamente. Incluso que has vendido algo. Yo tuve hace años un caso de una pequeña empresa que no se dedicaban a la venta de inmuebles, pero que para conseguir liquidez en un momento vendieron un inmueble, un solar, un terreno, con un proyecto de edificación para conseguir liquidez. Pero es que eso no es que sea viable, si no puedes seguir generando caja con tu negocio habitual, va a llegar un momento donde tengas terrenos que vender. Como nos tira mucho la oreja, voy a seguir incidiendo. Vamos a ver si podemos decir 2 o 3 cosas que nos señalen claramente que no está teniendo viabilidad el proyecto. O sea, por ejemplo, tener viabilidad es tener una caja que sea recurrente. Uh-huh. Podríamos decirlo, ese podría ser, ¿no?, uno de los síntomas. Sí, podría tener. ¿Qué 2 o 3 síntomas podemos decir para que una persona que vea su negocio, porque al final esto nos están viendo y que de alguna forma ellos empiezan a ver eso con relación con su negocio, que digan, ostras, pues es viable o a lo mejor no? También tener capacidad de decidir, porque hay muchas veces que en las empresas estamos, que la capacidad de decidir no es nuestra, es de la entidad bancaria. Pues a veces pasa, sí. O que el ritmo lo marca la entidad bancaria o un proveedor. ¿Por qué? Pues porque si la entidad bancaria no nos sigue renovando las líneas de crédito, pues podemos tener un problema. Se nos pausa el negocio cuando menos. Entonces, vamos a decir 2 o 3 cosas que vean como síntomas y empiecen a recapacitar y dicen, ostras, pues a lo mejor la viabilidad de mi proyecto no es tal como la que yo creo. ¿Qué 3 síntomas tiene que tener ese posible enfermo? Vale, pues a ver, el primer síntoma para que la empresa sea viable, que por llamarlo de alguna manera síntoma, es que la empresa tenga beneficios contables. Que la empresa sea rentable, que tenga beneficios, un beneficio acorde al nivel de facturación en el sector en el que opera, ¿vale? Según sectores, pues tendrán más beneficio o menos beneficio. Eso es lo primero. Si no hay beneficio, ya podemos pensar que la empresa no es rentable, no es viable. Si no hay rentabilidad, a largo plazo no va a ser viable. Y luego, aparte que ese beneficio se transforme en caja de verdad, que genere caja y se puedan atender a los pagos que se generan. Y luego lo que decías, pues tener capacidad de decisión, que no tengas una dependencia excesiva de un cliente, de un proveedor o de un proveedor financiero, como estabas comentando en la entidad bancaria. Un cliente que te marque lo que tienes que hacer. Eso es que no dominas tu empresa, que no mandas tú en tu empresa, manda tu cliente.
Entonces, ¿esa empresa es viable? Bueno, pues mientras ese cliente te siga comprando a un precio que te permita hacer beneficios y tener liquidez para pagar, pero en el momento que ese cliente te deje de comprar o te apriete en precios de venta, pues si ese precio ya no puedes asumir tus costes con esos precios de venta, pues tienes un problema, tu empresa no es viable. Esto pasa mucho en cuando se venden a grandes empresas, a grandes multinacionales, y hay veces que me lo cuentan, que les piden escandallos de costes a las empresas para ser proveedores. Digo, bueno, pues tienes que evaluar qué vale tu independencia. Si eso lo tienes que dar a un proveedor, a un cliente, entonces, ¿quién manda en tu empresa? Entonces hay que buscar, porque en el momento que te corta la petición, pues tienes un problema en tu empresa. Y pasa muchas veces. Esto hay un ejemplo claro, y el otro día me invitaron a un podcast del Bestial Las Compras, que estuvo también aquí. Además, me acuerdo que tuvimos una conversación, ¿no? Iván Montoliu, y quiso que fuera yo a su podcast, y hablábamos de esta problemática, y precisamente el sector alimentario, pues hay grandes superficies que nos venía una a la cabeza, pero no vamos a hacer publicidad gratuita, en la que hay personas que en inicio, o entidades que les empieza a comprar esas superficies, y en un inicio ellos lo ven como positivo, empiezan a hacer crecer su estructura porque necesitan cada vez, les piden que produzcan más y produzcan más, cada vez les van apretando un poquito más los márgenes, y al final se encuentran en un problema en el que tienen una gran estructura, les han ido reduciendo los márgenes y se encuentran en una problemática. Y cada vez esa empresa, depende más. Depende de más, y puede empezar a ser poco a poco no viable. Se puede encontrar un problema. Entonces, ahí podemos ver si alguien se puede sentir identificado con esto. Yo siempre digo que diversificar es lo mejor. Sí. Siempre que se pueda. Entonces, bueno, siempre que sepas, no, siempre que se debe, siempre se debe. A veces es muy complicado diversificar, además cuando tienes un histórico de muchos años, has dicho sector de alimentación, pues sí que es uno que está bastante concentrado, pues son pocos los compradores, pero bueno, hay que buscarlo. También hay formas que estamos viendo, tiendas de producto gourmet, que esos no son grandes superficies que compran, sino que un buen producto lo compran y pueden generar márgenes para todos durante la cadena de valor, porque estamos dispuestos como consumidores a pagar más por ese producto. Pero si queremos el producto barato de supermercado, pues ahí eso ya está más concentrado, más... Es más complicado, y ahí nos podemos meter en problemas. Sí. Porque muchas veces en los negocios estar continuamente ocupado no es sinónimo de tener rentabilidad, porque al final lo une a la rentabilidad, porque la viabilidad del negocio va a ir unido a la rentabilidad del mismo. Pues porque tener trabajo no quiere decir que estés ganando dinero. A veces me pasa que he hecho no hace mucho una empresa me pedían para hacer una operación financiera, tal. Digo, bueno, pero el negocio te da antes de ver nada. Dice, sí, claro, trabajamos mucho. Y digo, a ver, saco unas cuentas de resultados, y la cuenta de resultados estaba en pérdidas. O sea, que la sensación de estar trabajando no quiere decir que estés ganando dinero. Y si ya no estás ganando dinero, pues ya la empresa, o haces un plan de reestructurar la empresa operativamente y que te genere beneficios, o va a ser complicado que esa empresa sea viable si no generas beneficio. Vamos a hablar de algo que hemos hablado en algunos de los episodios anteriores, que es cómo se debe crecer, porque uno de los problemas en el que una empresa puede incurrir en dejar de ser viable es cuando empieza a crecer, porque hay que saber de qué forma tenemos que crecer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de que establezcamos hacer un crecimiento, digamos, reseñable en el negocio, y qué problemas nos podemos encontrar y de qué forma lo podemos hacer? Porque a la vez que crecemos en estructura, y ahí se nos pueden generar problemas. Sí. Pues primero, creo que lo dije en otro programa, pero vamos a insistir porque es importante. Para crecer tienes que plantearte 3 cosas de entrada, luego alguna más que comentaremos después. No sacrifiques margen para crecer, porque eso de tirar los precios, vale, pues lo puedes asumir durante un tiempo, pero si sacrificas tu margen, pues estás haciendo darte un tiro en el pie. Si bajas los precios, haces descuentos para entrar, si lo mantienes, estás reduciendo tu margen, y es muy probable que a ese crecimiento te lleve a un aumento del gasto fijo. Tienes que contratar más instalaciones, más personal, y eso, una reducción de margen y un aumento del gasto fijo, es muy peligroso para la empresa. El segundo punto es cómo vas a financiar ese crecimiento. Crecer quiere decir que vas a vender más a más clientes que te van a tardar a pagar, y vas a tener que tener una inversión en clientes mayor. ¿Qué quiero decir inversión en clientes? Facturas pendientes de cobros. Si tú cobras a 30 días y vendes
1.000 euros al mes y hasta el mes que viene. Antes de meternos en harina con Miguel Ángel, dejadme que os haga una recomendación personal. Si os sirve lo que cuenta aquí en los números que mandan, su newsletter es obligatoria. Lunes, miércoles y viernes. 3 correos a la semana con pura experiencia de trinchera, sin teoría aburrida. Yo la leo religiosamente porque siempre saco alguna idea rentable para aplicar. Hacedme caso, entrad ahora mismo. Os dejamos el enlace en la pantalla y en la propia descripción del vídeo. Es el mejor ROI que vais a obtener hoy y además es gratis. ¡Seguimos! No cobras, necesitas una inversión de 1.000 euros. Pero si doblas las ventas del mes de 1.000 a 2.000, en vez de 1.000 euros de inversión vas a tener que tener 2.000 euros de inversión. ¿Vale? Te tardas a cobrar 2.000 euros, o sea, la inversión es mayor. Entonces, ¿cómo lo vamos a financiar? A veces también creciendo, pues voy a dar plazos de pago más largos. Pues en vez de 30 días voy a cobrar 45, pues ya aumentas un 50% la financiación que necesitas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vas a financiar ese crecimiento? ¿Qué necesidades de financiación vas a tener cuando llegues a las ventas que en el objetivo que te has propuesto? Y luego, ¿a quién vendes? No vas a sacar a vender por vender más a alguien que tiene una mala calidad de crédito. ¿Qué es mala calidad de crédito? Que tenga dificultades para pagarte a ti. Que si esa venta, además de que se retrasa, se convierte en un impagado, el problema es serio. Y luego, estas 3 patas sí que las habíamos comentado, pero ahora volviendo a lo de la viabilidad que estamos diciendo, que vamos a crecer financiando, como decíamos en el segundo punto antes, al ritmo que nos permita generar caja a nuestro negocio. ¿Por qué te digo esto? Pues porque tuve un caso hace años de una empresa, sector alimentación, no vamos a decir nada más, pero que ya lo he contado muchas veces y tampoco hace falta destapar qué empresa es, y ya no existe de todas formas, aunque casi daría igual. Quería crecer demasiado rápido y era un negocio muy, muy, muy rentable. Beneficios para el sector alimentario de un 10% después de impuestos, un mensaje muy bueno, podemos decir, en el sector en el que operaba, pero que no llegaba a pagar. No llegaba a pagar, ¿por qué? Porque quería crecer más rápido y lo que hacía era invertir en nuevos inmovilizados, nuevas máquinas productivas, y eso lo pagaba con el circulante del día a día. Se iba desangrando la empresa para meterlo en inmovilizados. Los inmovilizados se van a producir durante 5, 7, 10 años, los que fuera, pero tú lo pagabas ya. Y cuando le hacía falta, lo que hacía era anticipar ventas mediante descuento de facturas, anticipos de pagarés, deuda de 90 días era para financiar unas máquinas que iban a durar 7 años, en principio. Si tú le das un inmovilizado que va a durar 7 años a una máquina que va a durar 7 años, la tienes que financiar con un producto a 90 días, a los 90 días te va a venir el pago. ¿Y eso cuándo va a producir su valor? Durante 7 años. Estamos hablando de 3 meses. O sea, si en 3 meses tienes que devolver todo lo que eso en principio genera durante 7 años, vamos a tener un problema. Si queremos crecer en inmovilizado, hay que financiar con deuda a largo plazo también. Hay que buscar un equilibrio entre la vida útil de la inversión y el plazo de financiación. No sé si ha quedado claro este concepto. Tiene que ir en concordancia, que si compramos una nave, no podemos pedir una financiación a un año. Vamos a buscar un préstamo hipotecario a 20 años, a 15 años, a 10 años. O si compramos una máquina que la vamos a tener que amortizar en 8 años, pues intentamos pedir un préstamo a 5, 6, a 7 años. Un poco al final lo que estás queriendo decir, y si es circulante, pues tendrás que negociar a 12 meses, ir renegociando, a no ser que el banco esté muy generoso y te quiera hacer un circulante a 3 años. Es bueno porque estas cosas, financiar inmovilizados, productos de largo plazo, productos, inversiones de largo plazo, con tarjeta, por decirlo salvajemente, que te la liquidan cada mes, eso lo que hace es que en el balance el fondo de maniobra aparezca negativo y el banco pregunte a qué se debe. No le gusta. ¿Vale? Hay sectores que operan muy tranquilamente con fondo de maniobra negativo, pero en cuanto aparece preguntan. Y cuando preguntan es porque hay una sospecha que no gusta. Y si no gusta, pues en riesgos te van a poner el freno y no va a salir adelante la operación. No va a salir adelante la operación. Hay muchas veces que me pasan las mentorías que a lo mejor estoy hablando con algún empresario o con algún autónomo y me dice, no, es que este mes me ha ido bien. Y algunas veces te dicen, pues este mes no me ha ido bien.
el tema de ir por sensaciones, lógicamente, siempre hemos hablado que la importancia de los datos, que hay que tener datos para saber si realmente está yendo bien o no, porque muchas veces puede ser la sensación de que has vendido mucho. Pero hay que ver, has vendido, en qué precios, con qué márgenes, con qué rentabilidades, con qué estructura, cuándo vas a cobrar. O sea, que hay muchas cosas que poner encima la mesa. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con una empresa y te dicen, y empiezas a ver la documentación y ves que pues, esta empresa está empezando a tener problemas de viabilidad, ¿de qué forma empiezas a trabajar con ellos? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿De qué forma les ayudas? Primero, datos. Es que cuando estabas hablando de esto me venía a la cabeza una viñeta que he visto esta mañana de un político que además no era español, que había puesto una viñeta y era un ring que parecía un tío peleándose con otro tío, pero que ese otro tío representaba los datos. Están ahí en el ring boxeando los datos y dices, se está peleando con los datos. Y al final terminan ganando los datos. O sea, el dato va a matar cualquier sensación. Debería matarla, aunque al final nuestro ego o nuestra lo que sea nos quiera pasar por encima de los datos. Pero primero es datos. A veces dices, un problema de viabilidad hay que ver porque nunca te dice alguien, tengo un problema de viabilidad, perdón. Te suelen decir, es que no llego a pagar, ese es el principal problema. Es que... A mí alguna vez me lo han dicho, ¿eh? O sea, me refiero, no ponen la palabra viabilidad, pero bueno, estoy teniendo problemas en el negocio y necesito que me ayudes. Problemas, vale. Y el problema suele ser siempre que te están diciendo, que te dicen es que no llego a pagar o que tengo problemas de pago, que me estoy quedando sin dinero en la empresa. De hecho, esta mañana tenía una conversación en este sentido. Pero es que el problema casi nunca suele ser de tesorería. ¿Vale? El problema de tesorería es pues, que hay un desajuste entre cobros y pagos. Pero el problema que había de fondo era un problema de rentabilidad, que el negocio no generaba lo suficiente. ¿Por qué? Porque, por lo que me contaban esta mañana, ¿no? El empresario que habían empezado a dar producto más caro, de más calidad para sus clientes, un negocio de servicios, pero que te necesitaban producto. Y no habían tocado el precio de venta. Si tú aumentas el coste de producción porque es un producto de más calidad, más caro, lo tienes que trasladar al precio. Porque si no, lo que haces es bajar tu margen, y al bajar el margen mantienes los gastos igual, pues se genera menos dinero. Y al final, y lo que se ve es que no hay dinero, pero el problema no es que no haya dinero y se va a arreglar con un préstamo o con una cuenta de crédito. El problema se soluciona generando dinero, o sea, generando margen. Y vendiendo a un precio que permita generar beneficios y luego que esos beneficios se transformen en caja, se transformen en dinero. Porque si se quedan en beneficios contables, esa es otra trampa, que al final el beneficio se suele decir que es una opinión. Según cómo contabilices una cosa, puedes dar más o menos beneficios. Y al final, según cómo contabilices, sí que hay ciertas normas, pero también son interpretables. Y como en la pequeña empresa no están auditadas, pues cada cual puede contabilizar más o menos lo que quiera enseñar. Y aún así, se pueden discutir siempre ciertas cosas que el responsable es el administrador de las cuentas. Luego si te auditan y te dicen, en opinión, pues mira, esto no estamos de acuerdo con esto, puede decir el auditor. Pero tampoco te va a hacer cambiar las cuentas, cómo las has contabilizado, cómo has formulado. Así que al final, pues hay que ver por dónde de dónde viene el problema final. Si es un problema de tesorería porque hay un desfase entre cobros y pagos y sí que se soluciona con financiación, o si es un problema de margen insuficiente porque te han subido los gastos y tú no has aumentado el precio de venta, si es uno que es que el problema porque has querido invertir demasiado rápido, como decía antes, con el dinero del circulante en lugar de financiarlo, pues eso, cada caso tiene que ser diferente porque no todas las acciones que se toman en todas las empresas son iguales. No te puedo generalizar la respuesta. ¿Puedo poner un ejemplo? Porque sí, lo dijo públicamente en un post en LinkedIn. Alberto Joven de Seiko Consultores, que colabora en Emprende Radio en el espacio que tenemos de laboral, y decía que las gestorías, entiendo de laboral, o no aclaró muy bien si era, yo creo que era más de laboral, de lo que estaba hablando, cada vez la administración pública hacen que las empresas tengamos que hacer muchas más gestiones, que tengamos que presentar más impuestos y por lo tanto generan mucho más trabajo, y que las asesorías laborales, como no habían subido el coste del servicio, se estaban perdiendo en rentabilidad. Estaban teniendo un problema en rentabilidad. Y lo puso en un post como diciendo,
que las asesorías laborales estamos teniendo cada día más este problema, que cada vez se nos ocasionan más gestiones porque les tenemos que prestar el servicio completo a las empresas o a los autónomos, pero nosotros no estamos repercutiendo esa carga de trabajo que está imponiendo la administración pública. Y aún sin carga de trabajo, los salarios suben básicamente por ley o por convenio todos los años. Si tú los precios los mantienes, luego los productos hemos visto estos últimos 3-4 años cómo han subido los precios de prácticamente todo. Y si no has subido los precios, pues es que estás teniendo un problema. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Cada vez es más usual que la empresa que te presta un servicio, que te vende un producto, al año, o sea, en enero te regula el IPC como mínimo, el coste del producto, el coste del servicio. Es una buena costumbre para que la empresa sea viable. Eso es más usual. Antes se veía muy pocas empresas que lo hacían. Y que lo notificaban. Igual es que ahora les obligan más a notificarlo. Y cada vez es más usual verlo. O sea, es como un denominador de todos los proveedores. Es que depende de la viabilidad de la empresa. Si estás reduciendo el margen cada año más, al final la empresa no es viable y vas a tener que cerrar. La opción es salir, y si te obligan si te suben los costes, o eres más eficiente, pero que igual decías una gestoría, tiene que dedicar más recursos para hacer más funciones burocráticas, pero hay que dedicar más recursos. Eso ya no es que suban los costes, es que aumentas los recursos que le tienes que dedicar y claro, suben los gastos, suben los costes. Entonces hay que trasladarlo, si no, pues lo he dicho porque creo que se veía claramente cualquier empresario que tiene contacto con su asesoría laboral va a ver que ahí llevado a su empresa, a él le puede generar el mismo problema. Si él tiene que dedicarle más tiempo o más trabajo a prestar un servicio a su cliente y no lo repercute en el precio, va a tener una disminución de la rentabilidad y un problema ahí en la viabilidad. Me gustaría ver si podríamos detectar ciertas alertas que nos haga que nos salte un poco la alarma de cara a que podemos tener a un medio plazo problemas de viabilidad. O sea, antes de que tengamos ya el problema, si podemos detectar, porque hay algunas alertas que nos tendrían que estar haciendo llamar la atención. Vamos a un número de 3, venga, así que sobre la marcha. Primero, que el beneficio se esté reduciendo o nuestro margen se esté reduciendo, ¿vale? Eso ya tendría que ser la primera señal de alerta. Lo segundo, que las cuentas por cobrar, las deudas de clientes se vayan incrementando, o sea, que los clientes tarden más a pagarnos. Entonces, ¿qué está pasando? Nos están pagando más tarde porque nosotros hemos dado más plazo de crédito para vender más, o simplemente es que hay algún cliente que no nos está pagando. Esa es una segunda señal. Y otra, decía, cuando se reduce, que se reduzca el margen. Bueno, y luego, aunque no se reduzca, que ese margen tarde en convertirse en beneficios, que es como una suma de lo anterior, esto que estoy diciendo. En beneficio, en liquidez. Que veas que la cuenta se va vaciando y no sea por inversiones que estás haciendo. Dices, no, es que no invierto nada. Hay que tener claro si estás invirtiendo o no, porque si inversiones, pues sí, sale dinero de la cuenta. Pero si no estás haciendo inversiones y se está reduciendo el saldo de la cuenta bancaria, pues una señal de alerta.
O sea, esas 3 señales hay que tenerlas, que al final son la misma, pero que son 3 formas de verlo diferente y que si una falla empieza a sospechar. También muchas veces la alerta, ¿no?, de la entidad bancaria, que si cada vez va marcando más el ritmo de tu empresa la entidad bancaria o un proveedor, sí, o incluso un cliente, como tú lo has... hay veces que el proveedor también te la... Sí, sí. También te marca también te marca el baile. Tienes pero bueno, también puede ser un cliente. Sí. O sea, que con esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Porque puede ser una alerta, es decir, pues igual tienes que plantearte cambiar de proveedor o igual tienes que diversificar en más clientes para que el daño de ese cliente sea menor. Y en proveedor es lo mismo. Un proveedor que tiene mucho poder sobre ti te puede apretar en plazos de pago, en condiciones de servicio. Ahora te lo llevaba, pero ahora te lo tienes a buscar tú y el coste lo asumes tú. Muchas veces tenemos miedo de, ostras, si subimos el precio de nuestro servicio, de nuestro producto, puedo perder clientes. Tenemos ese miedo. Sí. ¿Cómo les explícaselo tú? O sea, para que no lo explique yo, explícale que no tienen que tener miedo, que lo que tienen que hacer... Yo soy el primero que tiene miedo. No te preocupes, yo soy el primero que tiene miedo. Yo siempre les digo que no tengan miedo. O sea, tienen que tener un precio acorde al valor y el producto y servicio que tú vendes. Pero cuando tú subes el precio de un producto, va a haber un porcentaje de clientes que se te van a caer. Pero también vas a tener una mayor rentabilidad en el resto de las ventas de ese producto que vas a realizar. Y tú tienes que al final ver, ostras, qué porcentaje de clientes puedo perder por hacer esta maniobra, pero cuánto de más voy a obtener en el margen y que también estás exponiendo menos dinero. Porque estás poniendo en juego menos existencias con una mayor rentabilidad. Mira, te voy a contar un caso. Es que ese miedo es muy común. Real. Yo cuando les oigo hablar. Soy el primero que lo tiene. No nos vamos a engañar ni a andar con trapos húmedos ni nada. En 2017 finales yo empecé a trabajar con un cliente. No los tenían exactamente. Tenía una sensación de que iba mal y la cosa iba francamente mal. Tenían, vamos a llamarlo, unos 80-90 clientes. Todos más o menos homogéneos. Y bueno, empezamos a hacer números, la cosa iba francamente mal. Hice una simulación, digo, mira, podemos aguantar. Era el 2018 al principio, pues hasta 2021. Si no hacemos algo, no arreglamos esto, en 2021 tenemos que cerrar. Y una opción había que aumentar los ingresos. Entonces se habló con todos los clientes, uno a uno, tenemos que subir el precio. Y no un poquito, fue un precio considerable. También era acorde al valor que se estaba dando, no vamos a negarnos eso. Y de los 80 o 90, ¿sabes cuánto se fue? 1. Si las cosas se explican, entiendo que te va a decir que si no, en 3 años voy a cerrar y voy a desaparecer, decides que vas a seguir a tener un negocio viable que siga funcionando y dicen, es que pasa por eso. Pues de 80 a 90, de esa cifra se fue 1. ¿Asumible? Claro que sí. Es asumible. Pero hay que explicarlo. Le sacó muchísima más rentabilidad por la diferencia de margen que le aplica a los 89. Pierde 1. Qué bien. O sea, es que todo va a tener consecuencias. Cuando tú decides, lógica, todo tiene consecuencias. Está justificada la subida. Va a tener consecuencias. Pero tú también, en ese caso tampoco hay mucho más que pensar. O sea, si la empresa si no se hace ese movimiento, no es viable, por lo menos haz algo diferente a ver si encuentras la viabilidad. Sí. Ahí pasaba que era una falta de ingresos brutales. Digo, que hay que subir los ingresos. Se habló con todos y uno se fue. Si no se hubiera hecho nada, pues hoy estamos en 2026 ya, pues en 2021, incluso antes, porque vino en 2020 una pandemia que fue muy difícil para esta situación, pues igual el de la pandemia no habría salido. No. Si no se hubiera hecho nada. Muchas veces hablamos que el mayor problema de las empresas se piensa que es no vender, pero que muchas veces los problemas vienen por no controlar. Sí. Por no tener control. No saber lo que está pasando, por lo que decía, ¿no? El dato acaba ganando. ¿Cómo es la frase esta? Dato mata relato, ¿no? Pues una cosa es la idea que tú tienes en la cabeza, pero que tienes que contrastar con datos, porque esa idea puede estar equivocada. Los datos que pueden estar mal, sí. Hay que cuidar que esos datos sean de calidad, que sean creíbles, reales. Pero datos siempre creíbles, reales y actuales. Eso es. Sí, es que hay muchas veces que estás tocando datos que no sé. O sea, que a lo mejor estás en junio y tienes los datos de 31 de diciembre del año anterior. Sí. Es de ostras, que es que a lo que hagas el movimiento
Sí, porque eso se tarda a trasladar a la PG y al balance, ya ni te cuento. No se hacen públicos los datos hasta 6 meses después de la final del ejercicio, se depositan en el registro mercantil y a partir de entonces son públicos, pues vas con 6 meses de retraso. Pero ahora que estamos en enero del 26 y queremos ir a mirar cuentas, datos de un cliente, de un proveedor, estamos viendo cosas de hace 1 año y 1 mes, 13 meses. En abril, pues ya casi año y medio. En mayo, junio, año y medio. Hasta septiembre, hasta después del verano, básicamente no vamos a tener datos. Por eso les digo yo siempre que como mínimo hay que revisar una vez trimestralmente. Sí. Para que al final pues tú puedas tomar decisiones y al siguiente trimestre se te empieza a reflejar. Todo depende de la situación crítica de la empresa. Sí, claro, puede ser que tengas que estar revisando mensualmente. Y yo haría en la tesorería cada semana actualizar las previsiones si estás en una situación crítica o no, por si acaso. Bueno, la contabilidad es algo que se tendría que llevar en el día a día. No, contabilidad, tesorería, cobros pagos previstos. Tener una previsión de a 12, 13 semanas, 3 meses más o menos, a vista, ¿no? Saber qué te va a pasar, qué pagos te van a llegar, que eso lo sabes. Qué cobros te van a llegar, eso lo sabes, pero menos. Es ya más una intuición, un juego de adivinar, ¿no? Los cobros que vas a tener, pero los pagos ya van a ser más ciertos. Sabes qué día tienes que pagar la cuota de un préstamo, renovar una póliza, pagar el IVA, pagar las retenciones, pagar al proveedor, pagar las nóminas. Esto es muy fácil de parametrizar. Los cobros son esperados, no tan ciertos. Bueno, que puedes cobrar, o sea, tú puedes emitir la remesa de recibos, pero, sí, pero luego te viene alguno devuelto. Sí, además, ahora con las aplicaciones web y como está uno en su casa. El móvil puedes sacarlo y. Puedes devolver el recibo. No es lo mismo que como se hacía antes, que ibas a la sucursal bancaria y le tenías que decir al de la ventanilla, oye, devuélveme este recibo. Ya, ahora es más cómodo todo. Y te costaba mucho más. Vamos a ir haciendo un poquito un repaso de todo. Yo les diría sobre todo que cuando empezamos a tener las primeras sospechas de que el proyecto en nuestra empresa se resiente, que en vez de ir dejándolo porque, bueno, parece que va tirando y parece que tengo dinero en la cuenta y tal, que nos tenemos que remangar y ponernos manos a la obra, que hay que empezar a tener datos frescos continuamente, que tenemos que estar atentos a ciertas alarmas, no podemos dejar que el ritmo de nuestro negocio lo marque la entidad bancaria, no podemos dejar que el ritmo nos lo marque un proveedor, tenemos que intentar diversificar en proveedores y clientes lo máximo posible y en entidades bancarias también. Y en entidades bancarias, que una de las soluciones muchas veces simplemente es diversificar, porque a lo mejor nosotros tenemos una línea de crédito, por poner un ejemplo, de 50.000 y necesitamos 100.000, a lo mejor es mucho peso para esa entidad bancaria. Sí. Pero si tú a lo mejor tienes 5 de 20 repartido en entidades bancarias, para una entidad bancaria a lo mejor 20 le da igual. Sí. Porque ellos tienen un riesgo de 20, no tienen el riesgo de los 100. Sí. Entonces eso también puede ser una solución en ese tipo de casos. Abrir abanico de proveedores. Abanico de proveedores y la entidad bancaria no deja de ser un proveedor más. De clientes, jugarte un negocio a pocos clientes es jugártela mucho. A mi forma de verlo, a mí me gustan mucho los negocios. Porque si falla uno... Sí. Los negocios recurrentes y muy diversificados, porque eso te da una tranquilidad. Si te va un cliente, no te da igual, pero es algo que no, o sea, que no te repercute en nada, sinceramente. Si tú tienes 1.000 o 1.500 clientes y se te van 2 clientes o 3, te es igual. O sea, es parte del propio negocio, ¿no? Y que sobre todo que muchas veces nos centramos mucho en que creemos que trabajando más se soluciona esto y muchas veces se soluciona parando. Se soluciona. Y tomando una distancia, ¿no? Tomando una distancia, consultando con, pues por ejemplo, con un consultor o con un financiero como tú, o si tenemos un financiero dentro de la empresa, y viendo cuáles son los datos y empezando a tomar decisiones. Que muchas veces nos creemos que pues vamos más para adelante. Sí. Bueno, o no. Vamos a parar un segundo y vamos a ponernos a pensar. Control. Datos y control. Al final, lo que te decía al principio, las 3 patas: rentabilidad, generar beneficios, liquidez, que haya dinero para pagar, y riesgo. ¿De a cuánto estás vendiendo? ¿A cuántos estás vendiendo? ¿Qué riesgos hay de que pase alguna cosa en tu empresa? ¿Vale? Esos son los 3 patas que hay que controlar. ¿En qué momento te puede no ser peligroso no tener beneficio? Siempre, ¿en qué momento siempre deberías tener beneficios? No, pero hay veces que hay entidades o que hay empresas que se permiten ir por debajo de margen. ¿En qué momento? Lo digo porque hay veces que esto lo he oído en alguna conversación
y es de en este momento no estoy dando beneficio, pero como que no les preocupa mucho. A mí me ocasionaría en una sociedad no tener beneficio una alerta muy seria. O sea, una incomodidad muy importante. Un remangarme y ponerme al asunto de a ver qué está sucediendo aquí, tengo que tomar decisiones ya. ¿En qué momentos te puedes permitir no tener beneficio en una empresa? Que en ninguno. Pero siempre, si de alguna manera nos podemos permitir que nuestros beneficios sean negativos o sean pérdidas, es que estén acotados en el tiempo y que haya una visibilidad de cuándo van a dejar de ser negativos. Si va a pasar 2 meses, si van a pasar 2 años. De hecho, es que esto viene muy en el tema startup tecnológica, ¿no? Están vendiendo ahí... Y al final, pues muchas veces pasa, pues hay tanto fracaso de empresas que no llegan a los 5 años, o eso, pues porque al final son proyectos que se espera que lleguen a cubrir gastos en un periodo y no llegan. Que si tienen la suerte de venderla antes, pues han tenido suerte y él explotará al otro, ¿sabes? Y creo que Tesla, no sé cuántos años estuvo sin dar beneficios, que no sé ni si los da, porque es una empresa que no sigo, pero se hablaba bastante de eso, de que se están generando pérdidas, y al final la empresa se vende por millones. Pero estás vendiendo promesas. Dice, tienes que tener acotado cuándo se va a acabar eso. Para una pequeña empresa no deberíamos entrar en pérdidas nunca, ¿vale? Que es lo que nos interesa aquí. Nunca. Y si es, pues que sean temporales, por un motivo concreto. Porque, no sé, pues haces un descuento para abrir mercado y luego tienes que volver a subir. Entonces, pues igual pierdes clientes. Es que es complicado siempre. O sea, beneficios deberíamos estar siempre en positivo. Vale. A mí me está viniendo en la cabeza muchas veces empresas de nuestro sector que van por debajo de margen, o bien porque quieren poner en venta la empresa, en algún momento están cogiendo clientes y van por debajo de margen, o las grandes energéticas que muchas veces simplemente quieren coger capacidad de clientes, intentar agobiar y asfixiar un poco a la competencia para quedarse ellos solos en el mercado y ya poder ellos subir los precios y sacan a lo mejor en 2 años la rentabilidad que habían perdido en 5, que no entran nunca en pérdidas, porque ellos cuando no reciben de distribución, reciben de comercialización, cuando no reciben de comercialización, lo cogen de generación, o sea que ellos tienen diferentes modelos de negocio que les hace que nunca entren en pérdidas, pero sí muchas veces tienen precios por debajo de mercado para captación. Entonces, que tengamos claro que esas cosas son muy peligrosas, que una pyme va a ser difícil que se lo pueda permitir, y en el caso de que se lo pueda permitir, que vaya de la mano de un financiero que le diga de qué forma se puede controlar esa situación, acotándolo en el tiempo, y qué margen puedes permitirte de pérdidas. O sea, a lo mejor simular escenarios. Lo que... Era simplemente porque lo tuvieron, porque yo muchas veces sí que lo he oído. No, pues llevo un par de años en pérdidas y tal, como que no le dan mucha importancia. Bueno, yo tuve un caso real hace unos años de un cliente que se le paró la producción, por lo que un caso que fue, y tenía que comprar fuera de España el producto. Y le costaba más comprarlo fuera de España que producirlo él aquí. Pero les mantenía el precio a sus clientes. Pero fue una cosa temporal. Hasta que podía recuperar otra vez la capacidad de producción durante unos meses, estuvo vendiendo más barato que lo que compraba él. Eso fue un tiempo acotado para cuando volviera a poder recuperar su capacidad productiva, mantenía su cartera de clientes y en los, me acuerdo si fueron 4, 5, 6 meses, volvió a vender su producción. Entonces ya la podía vender al coste de producir en España y salvó la empresa de esa manera, vendiendo unos meses a pérdidas, ¿vale? Si eres consciente, está acotado, ¿vale? Pero si ves que nunca vas a volver a recuperar la producción en España y tienes que seguir importando a un precio superior al que vendes, o subes precios o cierras. Eso sí, entre que esté acotado. Siempre digo, cuando estamos en los números que mandan, que no debería haber ninguna pyme que no tuviera un financiero contratado internamente o el servicio externalizado, que si creemos que no nos podemos permitir el servicio de forma más asidua, pues como mínimo empezar una vez al año, luego ir ampliando una vez pues cada 6 meses, 2 veces al año, y como mínimo sería aconsejable una vez al trimestre. Una vez al año, que decía el precio, no hace daño para empezar y ver qué es muy difícil que una empresa no se lo pueda permitir, que muchas veces nos pensamos que va a ser un coste muy alto y a lo mejor no lo es tanto, y a cualquier movimiento que te hagan te van a hacer amortizar esa inversión, que no lo considero gasto, que es tener un financiero. Sí me parece importante en cualquier tipo de empresa, si hay una empresa que hay la más mínima alerta de problemas de viabilidad y rentabilidad en el negocio, es imprescindible que esa decisión la tomen ya. Cuanto más tarde, peor. Cuanto más tarde, peor.
muchas veces nos da pereza porque es un poco como reconocer, ostras, que no estamos teniendo resultados, pero que no pasa nada. Que es que no siempre salen las cosas como uno quiere. Y bueno, y hay veces que ni siquiera es culpa del gestor, que es que hay muchas veces pues que entran en juego el mercado, los proveedores, problemas de clientes. Por ejemplo, tú has estado hablando de una situación en el año 2020 que fue complicada. Sí. Me refiero, crisis económica. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera el administrador de la sociedad las puede controlar y cada vez entran más agentes externos que son muy complicados de gestionar. Por ejemplo, nosotros en el sector energético de repente hubo uno que decidió que quería un trozo de otro país. Y de repente, pues la energía, cuando el histórico en los últimos 15 o 20 años es de 35 entre 42, pues llegamos en menos de 7-8 meses a adquirir esa existencia casi 700 euros el megavatio. En vez de a 35, o en vez de a 38, en vez de 40. ¿Qué culpa tiene el administrador de la sociedad, que en ese caso era yo, de que bueno, tiene la responsabilidad pues de ir adelantando y pues tener más líneas navales de las que necesitas, tener más líneas de las que necesitas y que cuando tienes el problema tienes un margen más de tiempo para poder estar negociando? Sí. Pero no puedes tener controlado porque hay agentes externos que no vas a poder. Entonces, el ir de la mano de un financiero, como es tu caso, pues algo que es fundamental. Como siempre, les vamos a dejar en el enlace la web para que puedan contactar contigo, sí, que se apunten a tu newsletter, que todas las semanas tienes los artículos de la newsletter, que además son muy significativos y muchas veces te puedes sentir identificado y puedes incluso decir, ostras, pues tengo que tener cuidado con esto. Lógicamente no te va a solucionar la vida, y que el que quiera que le revises las cuentas de la empresa y que le ayudes en la gestión y la administración de la misma, pues que puede contactar contigo. Pues ahí el contacto, sí. que pueda contactar contigo y que pueda ir hablando contigo. Nosotros cada mes nos seguiremos juntando aquí. Vamos a ir hablando de temáticas que creemos que es interesante. Les indicamos que si quieren que hablemos de alguna temática en especial, que nos la dejen en comentarios, que si tienen alguna duda también nos la pueden dejar en comentarios, le podemos poner una mínima respuesta en el comentario y luego ya derivarlos a que puedan hablar contigo en un espacio pues ya más amplio, que no en un comentario en un vídeo de YouTube o de Spotify. Y traerlo aquí a esta traerlos mesa. Aquí y que probablemente esas problemáticas que ellos digan que se están encontrando las debatiremos y las hablaremos en los futuros episodios que tengamos en los números de Mandan de Emprende Radio. Muchas gracias, Miguel Ángel, por haber venido por aquí, Darío. Y nos vemos el próximo mes. Hasta el próximo mes. Un abrazo.